Oye, vamos a ver un poquito del tortuoso camino en la democracia de Venezuela de los últimos casi 100 años, porque Venezuela nunca ha sido... De hecho, Venezuela está atrapada en un ciclo atávico de que creamos democracias imperfectas para luego caer en los brazos de un militar carismático. Esto ha pasado desde Simón Bolívar. Y se repite el ciclo cada 50, cada 100 años. Vamos a ver esto solo en el siglo XX. La historia política de Venezuela se ha enfrentado a numerosos quiebres, estallidos sociales y crisis económicas. De 1950 a 1958, Venezuela vivió un episodio de dictadura militar encabezado por Marcos Pérez Jiménez. Y aún así, este es básicamente el Pinochet de Venezuela. Fue el que construyó toda la infraestructura y todos los hitos arquitectónicos de Venezuela. El Poliedro de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, las carreteras de Caracas, creo que la Torre de David también la empezó, el metro, todo lo construyó Pérez Jiménez. Quien fue derrocado el 3 de enero de 1958. En ese momento dio paso a una etapa denominada la democracia puntofijista, debido a un pacto firmado entre los partidos Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente y Unión Republicana Democrática. Y a esto también se le conoce, Chávez le puso la Cuarta República. Bueno, era como que el nombre que le pusieron en la Cuarta República, le pusieron así como para denostarlo. Y cuando llegó Chávez, le puso la Quinta República. Y esto básicamente fue el bipartidismo que hubo como en Chile, como en España, de PSOE y PP. Entonces, Acción Democrática era socialdemocracia, o sea, socialismo de buenos modales. Y COPEI era democracia cristiana, o sea, PP. El acuerdo buscaba garantizar la estabilidad de la democracia a través de la participación igualitaria de estos partidos en el gabinete del gobierno de turno. Pero la corrupción, violaciones a los derechos humanos y el crecimiento de la población en situación de pobreza contribuyeron a crear un estado de malestar e insatisfacción generalizado dentro del pueblo. Eso es así, porque claro, hubieron 20 o 30 años que fueron muy buenos. De hecho, hubo una época en que se decía que nosotros éramos la Venezuela Saudita. Cuando PDVSA, que era una empresa privada, en aquel entonces, facturaba una cantidad de dinero inconmensurable. Y por eso se decía que en Venezuela éramos la Venezuela Saudita. Eso fue una época, la época del esplendor y del oro de Venezuela. Pero claro, esta élite política se caducó, pues se acabó. Se terminó subvirtiendo, se pervirtió, se perdió. Bueno, es la corrupción de toda la vida. Tanto es así que no hubo recambio, que la élite política colapsó en sí misma. Porque para que tú veas que la democracia en Venezuela empezó con Pérez Jiménez y con Rafael Caldera y terminó con Pérez Jiménez y Rafael Caldera. Uno de los principales puntos de inflexión sucedió el 27 y 28 de febrero de 1989, con el famoso Caracazo, una ola de protestas que se extendieron por toda Venezuela, generando grandes disturbios. Y claro, aquí hubieron muchos muertos. Creo que hubieron como 1000 muertos o algo así por el estilo. Y esto pasó porque subieron el pasaje. Era como último de mes o algo así. Era final de... Porque esto pasó el 27 de febrero. Como en esos días, antes de que la gente cobrara la quincena, subieron el pasaje. Porque claro, en Venezuela siempre ha sido muy barato la gasolina. Porque bueno, país petrolero. Y subieron el pasaje y empezaron a hacer ajustes porque Venezuela estaba en quiebra, pues. Ya para aquel entonces estaba en quiebra. Y esto provocó la subida del pasaje, esto provocó estas protestas horripilantes en los barrios. Tres años después, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, un teniente coronel del ejército venezolano, lideró un fallido golpe de estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Lamentablemente, por ahora... Y claro, este fue el momento que le dio el estrellato político a Chávez. Y un profesor de la universidad me dijo algo que nunca consideré tan así, pero que terminó siendo cierto. Y es que lo que hizo que Chávez tuviera tanta fuerza entre la gente fue que él asumió la responsabilidad del golpe. Aunque él era solo uno de los líderes del movimiento, él fue el que asumió la responsabilidad del golpe. Y claro, en una sociedad como la latinoamericana, en donde los hombres, los padres, se van para el coño de la madre y nunca asumen sus barrancos,
que venga un líder político y asuma su responsabilidad fue lo que lo cambió todo para él. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Al fracasar el golpe de Estado, Chávez estuvo 2 años en la prisión de San Francisco de Yare esperando juicio, donde escribió el libro Y cómo salir del laberinto. Fue dejado en libertad el 27 de marzo de 1900. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estamos? Me enteré a las 2, 3 de la mañana y estuve hasta las 4 viendo la vaina y bueno, me dormí, me paré como a las 10:30 y he estado en directo desde entonces, desde hace 1 hora viendo esto. Y claro, alguien me preguntó en el chat si habría que cambiar la... Ah, mira, que está Mike. Si habría que cambiar la constitución. Muy probablemente tenga que ocurrir. Muy probablemente tenga que ocurrir. Porque hay que limpiar todas las instituciones, porque el chavismo está en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía, en los altos mandos militares, en la Asamblea. Entonces, claro, la constituyente se supone que sirve para purgar todo el sistema político. Y si se consigue eso, bueno, ahí hablaremos de otra cosa. La cuestión es, ¿qué cambio van a hacer? Esa es la cuestión. En 1994, tras recibir un indulto por el entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera. En las elecciones presidenciales de 1998, a sus 40... Y claro, y este fue la gran crisis, esto fue el gran cambio el gran error, el último gran error del puntofijismo de la Cuarta República, indultar a Chávez. Porque un indulto extingue los antecedentes penales. Si le hubieran dado una amnistía a Chávez, él tendría todavía los delitos, pero lo hubieran soltado para su casa. Pero el indulto le quitó los delitos y por ende tenía los requisitos mínimos para postularse a presidente. Y sí, Julio, dime dónde están la entrevista. A lo mejor está aquí la cuestión, pero vemos esto y vemos la entrevista a Trump. 4 años, Hugo Chávez fue elegido democráticamente presidente de Venezuela, con el apoyo del movimiento Quinta República. Juró el cargo el 2 de febrero de 1999. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Durante su gestión, Chávez concentró poder, aprobó leyes sin consenso y buscó controlar petróleos de Venezuela, lo que provocó el rechazo de empresarios, sindicatos y la población. La acumulación de tensiones políticas, económicas y sociales provocaron un golpe de Estado en contra del gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Sí, yo no entiendo cómo carajos hicieron para tumbar a Maduro en aquel momento. Yo no sé cómo carajos lo hicieron, pero bueno. Nos quedaremos el tiempo necesario y que podamos para hacerle ver al presidente Chávez que el pueblo venezolano no lo quiere. El golpe duró 48 horas hasta que militares leales a Chávez logran reponerlo en el cargo. De nuevo en el poder, Hugo Chávez se enfrentó a una creciente polarización en el país, una oposición fortalecida y una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En 2006, durante la Asamblea General de la ONU, Chávez se refirió como el diablo al presidente estadounidense George W. Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. No, eso fue un momento estelar de Maduro, de Chávez, El tipo tenía gracia, El tipo tenía gracia, Estoy buscando lo de Trump. Sí, Trump habló, pero todavía no. Se supone que en 1 hora va a ser la rueda de prensa. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, el presidente Donald Trump, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Chávez se convirtió en una figura clave de la izquierda latinoamericana.
fortaleció alianzas con Cuba, Bolivia, Ecuador, Irán, Rusia y China, y su confrontación con Estados Unidos creció. Nunca dejaré de servir al pueblo venezolano. Para 2011 le diagnostican a Hugo Chávez cáncer, mientras la economía comenzaba Cáncer de culo. Nunca se te olvide que el más macho de Venezuela le dio cáncer en el culo. a mostrar signos de desgaste, caída de la producción petrolera, controles de precio y de cambio, escasez e inflación creciente. Un año después, 2012, Chávez ganó su última elección presidencial frente a Enrique Capriles, pero ya debilitado físicamente, en diciembre de ese año, anunció que si no podía continuar, Nicolás Maduro debía asumir el liderazgo. Mi decisión es plena como la luna llena. Mira esto, y estuvieron yo me acuerdo, yo estaba en la universidad cuando se murió Chávez. Estuvieron una semana velándolo en el, no me acuerdo en cuál, en Fuerte Tiuna, no, en la Academia Militar. El 5 de marzo de 2013, Maduro anunció el fallecimiento de Chávez. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tras la muerte de Chávez, se desató una intensa campaña presidencial entre el presidente interino Nicolás Maduro y el líder opositor Enrique Capriles. Las elecciones del 14 de abril dieron como resultado una victoria ajustada a Maduro, con tan solo el 50.6% de los votos. Su llegada al poder estuvo marcada por una crisis, una economía en deterioro, el colapso de los precios del petróleo. No, es que es increíble, porque yo me acuerdo que el maldito de... Bueno, no voy a decir eso. No voy a decir eso porque, bueno, Cristo. Que cuando se murió Chávez, Chávez se murió incluso a tiempo, porque no pudo ver el desastre que provocó. Porque la crisis, la verdadera crisis horrible y terrible y catastrófica ocurrió con Maduro. Todo se colapsó con la llegada de Maduro, todo. Un creciente conflicto social. ¡Espérate, que estamos tomando la hincha! A ello se sumaron protestas masivas, sanciones internacionales y el endurecimiento del control político. Yo estuve ahí, yo empecé a trabajar de reportero justico en esta época, cuando metieron preso a Leopoldo López y empezaron a hacer estas protestas, que le decían las guarimbas. Este escenario que abrió la puerta a nuevas figuras de la oposición, entre ellas María Corina Machado, quien el 22 de octubre de 2023 ganó las elecciones primarias opositoras con más del 90% de los votos y anunció que se preparaba para las elecciones presidenciales. Sin embargo, no pudo participar en la elección presidencial debido a una inhabilitación política por el Tribunal Supremo de Venezuela. Su lugar lo tomó Edmundo González Urrutia. El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Venezuela. Tras horas de retraso e incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, con 51.2% de los votos, seguido del opositor Edmundo González, con el 44.2%. Sí, cuando se robó la elección, obviamente. Se la robó. Creo que terminó siendo, ¿cuánto? ¿70-30? O algo así debió haber sido la suma real. La oposición denunció fraude. Desde ese momento se registraron amplias protestas en varias ciudades contra la reelección de Maduro. Países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Canadá, Panamá y Costa Rica reconocieron a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo. Claro, Andrés, ¿por qué defienden todavía a Maduro los españolitos? Porque, claro, son dos cosas. Primero, no apoyar el socialismo, está en contra de su ideología. Y en segundo lugar, porque Chávez los compró. Es público, notorio y comunicacional que Maduro financió a Podemos. Pablo Iglesias y Monedero tenían oficina en Miraflores. Eran asesores de Chávez y de Maduro. Obviamente que tienen intereses en esto. Y por eso lo defienden. Le deben mucho a Madurito. De Venezuela. Fernando Muñoz, Noticias N+. Vamos a conocer cómo sigue la... Qué cosa tan loca, ¿eh? La situación de Venezuela es una cosa increíble. Entonces ya no, es que siendo como somos, no sé ni siquiera si va a haber democracia después de esto. Quizás haya un periodo de 20, 30 años de democracia si es que cae el chavismo.
pero luego volveremos a caer en tiranía, porque este es nuestro ciclo, este es nuestro ciclo histórico. Ser incapaces de superar el autoritarismo.